sobre la mayordomía y vamos a basar nuestro mensaje en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3. Pero antes de abrir la palabra de Dios, quiero solamente agradecer a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hacen sábado tras sábado, semana tras semana, en cada una de las áreas en que nuestra iglesia se desarrolla, por un trabajo con los jóvenes, en el trabajo con las damas, y día tras día a avanzar en la predicación, en mantener contacto con nuestros hermanos, con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Sabemos que han estado en contacto entre ustedes y también sintonizando las señales y las transmisiones que hemos hecho desde la misión, como por ejemplo esta. Así que agradecemos que estemos en comunión a pesar de estar en nuestras casas, viviendo allí estas cuarentenas. Santiago ha entrado en una cuarentena total, es una forma muy distinta, una forma de vivir a la que no estábamos acostumbrados y seguramente no nos vamos a acostumbrar de manera fácil. Sin embargo, es lo que nos toca vivir en este momento y con entereza, como cristianos, como hijos de Dios, estamos enfrentando esta crisis y tomados de la mano de Jesús, seguramente, con seguridad vamos a salir adelante. Quiero animarte siempre a mantener un espíritu alegre, un espíritu de confianza en el Señor, en sus promesas, y cuando tengas oportunidad de animar a otro hermano, mantén esa actitud de entregarle ánimo, de entregarle siempre un escrito está para que esa persona encuentre esperanza en la persona de Jesús. ¿Te parece que abramos la palabra del Señor? Te invito entonces a ir juntos al libro de segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a hacer un análisis de los primeros 14 versículos, aunque nos vamos a centrar en los primeros 10. Estamos hoy día pensando en la mayordomía. Y en la mayordomía podemos hablar de toda la vida, porque la mayordomía abarca cada uno de los aspectos. La administración de la vida es un gran desafío, poder llevar nuestra vida en equilibrio, sobre todo en la manera en que debemos vivirla en estos días. Así que, ¿qué es lo que la Biblia nos dice en ese sentido? Es lo que es el desafío que tenemos en esta mañana. Quiero invitarte entonces a que juntos, antes de leer, podamos tener una palabra de oración. Nuestro buen Dios, vamos a abrir tu palabra y rogamos que puedas hablarnos al corazón. Podamos descubrir al leer, al estudiar, Señor, un mensaje para nuestras vidas que sea práctico y útil, Señor. Que tu voz, a través de tu santa palabra, nos hable, a pesar, Señor, de las cosas que estamos viviendo y de cualquier otra circunstancia. Lo suplicamos por Jesús. Amén. Te invito entonces a ir al libro, allí que dijimos, segunda de Timoteo, capítulo 3. A manera de introducción quiero mostrarte lo que tengo aquí. Esta es una linterna. ¿Quién se ha encontrado en la oscuridad alguna vez? Creo que todos. ¿Y quién le teme a la oscuridad? Espero que los adultos ya no, pero yo tengo 2 pequeños en casa y ellos no les gusta dormir con las luces apagadas. Entonces, pensando en la economía del hogar, fue que un día, estando en el supermercado, compramos una linterna para cada una. Esta es de Camila, nuestra hija. Ustedes conocen este tipo de linternas, uno las aprieta aquí y se enciende. Entonces dimos la siguiente instrucción a los hijos, la colocamos en su velador y cada vez que ellos despertasen en la noche, para que la luz no quedase prendida, ellos sencillamente tenían que encenderla y se les iba a iluminar la habitación. Sorpresa para ellos, la pieza se les iluminaba y de esa manera podían bajarse, podían ir al baño, podían acercarse hasta la habitación de los papás. Bueno, a veces este mundo es como esa habitación oscura. Parece que
no podemos encontrar el interruptor, a veces no podemos encontrar la salida y a veces nos parece que todo está sin una claridad que nos permita encontrar solución y respuesta a aquellas necesidades que se nos presentan cada día. Lo interesante es que a través de la Biblia y a través de la palabra de Dios podemos encontrar siempre una respuesta. Dios siempre tiene algo que decirnos y ese es el desafío a través del mensaje en esta hora. Cómo en la oscuridad hay una luz que puede proporcionarnos un mensaje. Dice el versículo 1 de este capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo he querido dividir este mensaje en dos partes. Vamos a leer hasta el versículo 4 y en la primera sección vamos a centrarnos aquí y he querido llamar esta parte un mundo en oscuridad. Y vamos a ver los aspectos negativos que describe el apóstol Pablo en esta epístola, en esta carta, y estas características negativas de estos hombres, luego contrastadas con algunas características positivas y que nos permiten vislumbrar cuál es el ejemplo, obviamente, que debemos seguir. Y vamos a continuar con la lectura. Los postreros días. Una traducción posible podría ser los últimos días. Si bien no es necesariamente una característica de estos los últimos días, la maldad, es completamente reconocible para nosotros que en el tiempo del fin, el hacedor de maldad, el enemigo de Dios, va a aumentar sus acciones y lo podemos ver en la naturaleza, lo podemos ver en la condición social, cómo ha aumentado la agresividad de la gente, cómo ha aumentado el deterioro en la naturaleza. Y podríamos hacer una descripción de aquellas cosas negativas de las accionar del enemigo de Dios y sus secuaces, pero no vamos a invertir tiempo en aquellas acciones, solamente podemos mencionar que las características abundan en relación al accionar de él. Nuestra civilización artificial, podríamos decir, fomenta males que anulan los sanos principios y las costumbres. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo en nuestra sociedad hoy día tiende a alejarnos de aquellas cosas que muchas veces nos permiten estar en una comunión más cercana con el Señor. La sociedad de manera natural pareciera ser que nos impulsa a estar lejos de las cosas de Dios. Cuando avanzamos luego al versículo 2, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y continúa el versículo: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Yo quiero concentrarme aquí en la expresión hombres amadores de sí mismos. Cuando hablamos de hombres amadores de sí mismos, me gustaría que pensásemos en esta característica como aquellas personas que más bien son egoístas, es decir, se centran en sí mismos. La Biblia menciona características de estas personas. Están centradas en sus propios deseos, es decir, colocan sus inclinaciones, lo que ellos quieren lograr sobre las demás personas.
podríamos decir, su forma de vivir, aquellas aspiraciones, están sobre los demás. Y constantemente nos encontramos con personas que sobresalen o sobresalen estas características, y en todo ámbito o en todo espacio de nuestra vida vamos rozándonos en el contacto con este tipo de personas, incluso en escenarios en el que muchas veces no nos gustaría encontrarnos, en escenarios más cercanos y quizás a veces un poco más santos, ¿cierto? Pero la verdad es que esta es una lucha que tenemos todos nosotros, centrarnos menos en nosotros y centrarnos más en los demás. En este tiempo en el que vivimos, donde hay mucha gente que está perdiendo sus trabajos, en este tiempo donde la gente está padeciendo en su salud, es una linda oportunidad para mostrar que tenemos algo que entregar, no solamente palabras, muchas veces algo para compartir, algo tangible para compartir. Es una linda oportunidad para mostrar que no solo nos interesamos por nuestro bienestar, sino también por el bienestar de otros. Como iglesia es una linda oportunidad también para llevar ese mensaje práctico hacia otros. Si nosotros vamos hasta el versículo 3, encontramos la siguiente expresión en la que quiero que vayamos reflexionando. Dice: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esta palabra intemperantes, ¿cuántos de nosotros hemos hecho una reflexión acerca de lo que significa ser intemperante? Me recuerdo que en más de una ocasión escuché esta expresión en mi casa, en más de una ocasión haciendo bromas entre nuestros amigos también. No seas intemperante. Es una expresión que en nuestro mundo de la iglesia la ocupamos con costumbre, ¿cierto? Pero una posible traducción para esta expresión podría ser, cuando hablamos de una persona intemperante, es una persona que está sin control. Y me gusta graficarlo con esta imagen. Es como un vehículo con la dirección mala. Lo que le da dirección a un vehículo, lo que hace que el vehículo vaya a la derecha, si el chofer quiere que vaya a la derecha o a la izquierda, o se mantenga en dirección recta, es precisamente eso, la dirección. Y si eso se daña, el vehículo se va para cualquier lado. Entonces, una persona intemperante es precisamente eso, una persona sin control, sin dirección. A veces nosotros no tenemos ese control o ese autocontrol en nuestras vidas. Nos cuesta poner control a nuestros impulsos, a esos impulsos que gobiernan nuestra vida, nuestros deseos en distintos aspectos de nuestra vida. Quisiera yo mencionar, como por ejemplo aquí podríamos mencionar lo que tiene que ver con el descanso, ser temperantes con el descanso, con la alimentación, con el tiempo que dedicamos a una u otra actividad. Bien. Avanzando con el versículo 4, dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí está la última expresión dentro de todas las características de aquellos hombres de los últimos días, de los postreros días. Amadores de los deleites más que de Dios. Los deleites o placeres
se refieren a todas las cosas que va en contra de nuestra relación con Dios, todas aquellas cosas que va derrumbando nuestra vida devocional o lo que comúnmente escuchamos como nuestra vida espiritual. Esa devoción a Dios, aquellas cosas que impiden que nuestra comunión con el Señor sea sostenible día tras día y eso vaya cimentando una vida de comunión con Dios. ¿Cuáles pueden ser estas cosas? Bueno, aquellas cosas usted tiene que aprender a reconocerlas cuando este libro empieza a ocupar un lugar importante en nuestra vida, cuando la palabra de Dios comienza a iluminar nuestra vida, es decir, empieza a entregarnos claridad de aquellas cosas que tienen que irse dejando de un lado para que Dios comience a ocupar el lugar principal y un mayor espacio. Vamos ahora a pasar a la segunda parte de este mensaje que tiene que ver con aquellas características que hacen que la oscuridad comience a desaparecer. Lo que hace que la oscuridad comience a desaparecer es precisamente la presencia de la luz. Así como en el principio el Señor hizo aparecer la luz, así como el Señor es luz, el Señor también entregó luz en medio de la oscuridad. Y esa luz, apreciados hermanos, en este tiempo en el que vivimos, en la actualidad, es la palabra de Dios, pero también es usted y soy yo. ¿Y por qué digo esto? Vamos a descubrirlo juntos. En el versículo 10 dice, pero tú. Y esta expresión, pero tú, en griego, que es el texto obviamente en el idioma original en que fue escrito, hace un contraste entre lo que se venía diciendo y lo que se quiere decir a continuación. A modo de contraste, es decir, coloca como una pausa y dice, mire, todo lo que se venía diciendo, hagamos una pausa, porque ahora quiero mencionar totalmente algo distinto. ¿Y qué es lo que quiere mencionar de distinto? Es las cosas positivas. Dice, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. Y comienza a mencionar algunas otras cosas, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento. El apóstol Pablo está invitando aquí a Timoteo a observar la vida que él había llevado en su ministerio, en su vida, desde que él había aceptado a Jesús como su Salvador, desde que había transformado su vida de un perseguidor de Jesús a ser un seguidor de Jesús, un predicador de Jesús, y a transformarse en un perseguido por ser un cristiano. No había nadie que pudiese cuestionar al apóstol Pablo. Era un hombre intachable. Sin embargo, si hubiese algo que alguien pudiese reprocharle a Pablo, quizás eran sus más cercanos, y dentro de ellos estaba este joven seguidor de Jesucristo y también seguidor de este maestro llamado Pablo. Sin embargo, no podía tampoco reprocharle nada, así que él le dice, mira, sigue la doctrina que se te fue entregada, síguelo en tu conducta, en tu vida. Hay algo aquí también interesante que yo quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con que muchas veces nosotros, a través de nuestra vida, tenemos una capacidad de impresionar la
vida de las demás personas, nuestro alcance de influencia es mucho más grande del que nosotros pensamos. Quiero mencionarles un nombre, quizás algunos de ustedes va a reconocer este nombre. Es el de una profesora o de una docente italiana llamada Angela Carmesoni. Angela Carmesoni, esta docente italiana, obviamente trabajó en Italia, también en España, habla un par de idiomas ella. Inició un movimiento el 22 de marzo de este año, y el movimiento que ella generó fue conocido en todo el mundo. Ya para esa época el confinamiento por el COVID-19 estaba golpeando muy fuerte Europa, y la gente estaba allí en sus hogares viviendo cuarentenas como la que usted y yo estamos viviendo con esta intensidad ahora aquí en Santiago. Y ella propuso una idea, y esta idea era muy sencilla. Era que a las 21 horas de ese día, viernes o sábado, no recuerdo con exactitud, ese día 22, todas las personas pudiesen acercarse a sus ventanas y pudiesen encender una luz, una vela, su celular, lo que fuese, y pudiesen moverlo, pudiesen hacer una seña de que estaban allí en su casa, de que estaban con vida, de que había esperanza todavía para las personas. Y ese mensaje ella lo llamó el abrazo de luz. Y esa expresión, abrazo de luz, tenía todo un simbolismo. Y ese símbolo era de que obviamente nadie se podía abrazar. De hecho, ustedes saben que precisamente quedarse en casa representa eso, un distanciamiento. El hecho de no poder ir a ver a tu amigo, a tu familiar, a tu hermano de iglesia, el hecho de que no podamos estar en el lugar que más anhelamos los sábados, que es congregarnos en nuestra iglesia, tiene que ver con eso, con aislarnos. Por lo tanto, esta expresión abrazo de luz tiene ese sentido de este simbolismo, de querer representar a través de ese mensaje de que las barreras y el confinamiento podía ser vencido a través de ese mensaje. Yo quiero decirte que no traigo un mensaje como el de esta profesora. Ella cumplió su propósito. Miles de personas se acercaron, y quizás millones de personas en el mundo, y se unieron a esta cruzada. Fue interesante. Esa fue una de las tantas cosas que me han impresionado, de las cosas positivas dentro de tanta noticia negativa y triste. Es una de las cosas lindas que me han llamado la atención durante estos muchos días que llevamos en casa. Quiero, para ir finalizando este mensaje, invitarte a ir al Evangelio de San Mateo y terminar con unas palabras de Jesús, y ir cerrando este mensaje con lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Jesús utilizó muchas imágenes para hacer mención de cuánto nos amaba. Algunas de esas imágenes que utiliza la Biblia hablan de una ovejita. Otras imágenes, como todos los símbolos que representa el santuario, un mensaje tan nuestro, ¿cierto? Y que tanto tiene que decir acerca del tiempo del fin. Pero también este símbolo o esta imagen de la luz, al cual hemos hecho mención en esta hora, en esta epístola, y con el que voy a terminar aquí en el libro de Mateo capítulo 5, es solamente eso, parte de un todo. Y Jesús le estaba hablando a sus discípulos, y en ese caminar, en ese andar
cada día con aquellas personas con quien más amaba Jesús, les reiteró tantas enseñanzas, y dentro de esas enseñanzas que Él volvía a recalcar, les dijo: recuerden, ustedes son la sal del mundo. Y cuando estaba por terminar de decir eso, estaba terminando de decir, les vuelve a decir: recuerden, ustedes son la sal del mundo, pero ustedes también son la luz del mundo. Y la luz no se esconde en un talmud, es decir, en un cajón, debajo de la mesa, no. La luz es puesta arriba, en un candelero. Y allí, que muchas veces ese lugar tenía que ser de madera, tenía que ser de metal, era puesto en alta para que pudiese alumbrar para todos lados. Permítanme compartir este texto. Está allí en el libro de Mateo, como dije, capítulo 5, versículo 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La idea de que la luz resplandezca es una sola, dijo Jesús a sus discípulos: es que pueda alumbrar. ¿Para qué? Para que otros puedan transitar con claridad, para que lleguen a un solo lugar, a los pies del Padre, para que conozcan al Padre, para que a través de esas buenas obras Jesús pueda ser glorificado, Dios pueda ser glorificado. ¿Para qué? Para que todos puedan tener un mensaje que sea tan claro para sus vidas, tan claro que puedan alcanzar la salvación. Apreciados hermanos, el versículo 14 de esta epístola dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Quiero decirte al finalizar este mensaje que solo en Cristo Jesús podemos ser salvos, es muy cierto, pero también muchos otros pueden ser salvos mediante la luz que tú puedes compartir a otros. ¿Quieres ser esa luz? ¿Quieres llevar ese mensaje? Parte de ese mensaje es compartir la verdad de este tiempo. Parte de esa verdad es la importancia de que Cristo viene. Parte de esa verdad es la importancia de la alimentación saludable, que muchos no conocen. Parte de ese mensaje es que conozcan las profecías del tiempo del fin de una manera correcta. Parte de ese mensaje es el mensaje de los 3 ángeles. Parte de ese mensaje es el mensaje distintivo del santuario. Lo que quiero decir es que hay mucha luz aquí que mucha gente aún no conoce. ¿Quieres compartir esa luz? Yo sé que sí. Que el Señor nos dé la sabiduría, que el Señor nos dé los espacios para seguir alumbrando en este mundo de oscuridad. Sigamos siendo la luz de este mundo, por obra y misericordia del Señor. Que el Señor nos bendiga.